Bien, amigos, aquí de vuelta, como siempre. Lo que vamos a hacer en este rato es ni más ni menos que un resumen de los campos de inducción magnética B que hemos estudiado hasta aquí. Un listín, ¿sí? Una lista de estos campos, revisando sus cuestiones fundamentales, que son ni más ni menos los campos que hemos obtenido, ¿sí? Con la ley de Biot-Savart. Recordarás, la ley de Biot-Savart lo que te muestra es la contribución infinitesimal, es decir, la expresión infinitesimal, ¿sí? De campo que provoca un elemento de corriente. Es decir, dado un tramo de ese conductor que transporta la corriente, bueno, muy bien. ¿Con qué contribuye al campo magnético ese tramo, ¿sí? Del conductor que transporta corriente? Esa contribución infinitesimal es justamente la que nos viene dada por la ley de Biot-Savart. Y nos dice lo siguiente: ese diferencial de campo de inducción magnética es igual a mu0, ¿sí? La permeabilidad magnética del vacío, mu0 sobre 4pi, la corriente, multiplicando, ¿sí? Al diferencial de longitud, es decir, lo que llamamos el elemento de corriente, vector R versor sobre R cuadrado, donde justamente R cuadrado es la distancia entre el elemento de corriente y el punto P en cuestión, donde estamos calculando, ¿sí? Esa contribución infinitesimal de campo. R versor es justamente un versor, ¿sí? Un vector unitario, que es de igual dirección y sentido que el vector posición del punto P donde calculamos el campo, medido justamente desde el elemento de corriente. Recordarás que justamente el campo en su totalidad en un dado punto P del espacio se calcula por integración de la contribución infinitesimal dada por la ley de Biot-Savart. Esa integración se hace a lo largo de toda la longitud del conductor, ¿sí? Claramente, el elemento de longitud, el elemento de corriente, provoca esta contribución infinitesimal. Todo el campo, no que el elemento, sino el conductor en su totalidad provoca, viene dado justamente por la integración de ese elemento diferencial a lo largo de toda la longitud del conductor. Bueno, vamos a ver los 6 campos fundamentales que hemos estudiado. El primero es ni más ni menos la primera fuente de campo magnético que hemos estudiado, es una carga eléctrica puntual en movimiento. Recuerden que para que las cargas provoquen campo magnético en el espacio, esas cargas tienen que estar en movimiento. No solo la carga puntual en movimiento genera campo, sino también, ¿sí? Un conjunto de cargas en movimiento o un conjunto de cargas moviéndose por un conductor, es decir, una corriente. Bueno, empecemos por el caso de la carga puntual. Si nosotros tenemos una carga puntual Q, que representamos allí con este puntito, ese circulito, que nos informan está moviéndose con un dado vector velocidad v, y queremos en particular calcular el campo en un punto P del espacio como este, bueno, ¿qué hacíamos? Primera medida, tomábamos justamente el vector de posición de ese punto P respecto de esa carga que está en movimiento, vector de posición R, y marcábamos también un versor, ¿sí? De igual dirección y sentido que ese vector, que es justamente lo que llamábamos R versor. Claramente, el módulo de este vector constituye la distancia R minúscula que ves aquí en la expresión de la ley. Con lo cual, si aquí tenemos un ángulo θ formado entre la dirección de la velocidad y la posición del punto P respecto de la carga, el campo, ¿sí? Que esa carga provoca en el punto P, ¿sí? Va a venir dada ni más ni menos que por aplicación directa de esta fórmula, mu0 sobre 4pi. Y recuerden que cuando no trabajamos con una corriente en concreto, sino con una carga, el producto de la corriente por el elemento de corriente, ¿sí? Se reemplazaba por el producto entre la carga y la velocidad. Eso lo vimos en particular cuando estudiamos la fuerza que un dado campo de inducción magnética provocaba sobre, ¿sí? Un dado conductor que transportaba corriente. Es decir, repito, el producto I de L, ¿sí? Lo analogamos para el caso de una carga con el producto Q por la velocidad de esa carga. Bien, Q por la velocidad de esa carga, vector R versor sobre R al cuadrado. Esa sería entonces, ¿sí? La expresión
del campo en un dado punto P provocado por una carga puntual Q en movimiento. Bueno, si tomáramos un sistema de referencia como el habitual, un eje Y hacia arriba, un eje X hacia la derecha y un eje Z saliente del plano del pizarrón, y justamente vemos que la velocidad está en el eje X y el vector de posición o R versor está en una combinación entre X e Y, a la hora de hacer el producto vectorial de la velocidad con R versor, el campo, ¿sí?, en este punto P nos va a quedar ni más ni menos que saliente en la dirección Z. Con lo cual, ese campo va a resultar, ¿sí?, en K versor, y lo que vamos a tener justamente aquí es el módulo del campo, ¿sí?, justamente contenido en K versor. Mu0 sobre 4pi, Q, el módulo de la velocidad, el módulo de R versor, que claramente es 1, por el seno del ángulo que forman R versor y la velocidad, el seno de θ. Y todo esto a dividir con la distancia al cuadrado, R cuadrado, que separa a la carga del punto donde estamos calculando el campo. Bueno, esa sería entonces la expresión del campo provocado por una carga puntual Q que se mueve con una velocidad V en ese determinado punto P del espacio. Este fue el primer campo, ¿sí?, que nosotros hemos analizado. En segundo lugar, ¿sí?, hemos analizado el campo ya no que una carga, sino que un elemento filiforme, es decir, un conductor rectilíneo que transporta corriente, provoca en los distintos puntos del espacio. Si este fuera ese conductor que está transportando una corriente I y que nos informan tiene una longitud L, y nosotros en un determinado punto del espacio P, ¿sí?, ubicado por fuera de la recta que contiene el conductor, porque recuerden que cualquier punto ubicado sobre la recta de un conductor rectilíneo, un punto alineado con la corriente, ¿sí?, esa corriente es incapaz de provocar campo en ese punto. Por eso ya directamente consideramos puntos por fuera, ¿sí?, de la recta que contiene a dicho conductor. Recordarán lo que hacíamos en estos casos: tomábamos la distancia perpendicular entre el conductor y el punto P donde queremos calcular el campo. A esa distancia, para usar la misma notación que usamos aquí, la podemos justamente llamar R, y tomábamos, recordarán, los ángulos que había entre el punto P y los extremos del conductor. Este ángulo hacia la derecha, si revisan el apunte, lo habíamos nombrado θ2, y este, que está orientado negativamente, θ1. θ2 y θ1 los ángulos. Bueno, bajo estas condiciones, el campo también, con el sentido de circulación de la corriente, nos iba a quedar saliente en el eje Z, iba a resultar ni más ni menos que de la siguiente expresión. Al integrar el diferencial de campo, ¿sí?, habíamos obtenido en su momento mu0, la corriente, sobre 4pi R minúscula, es decir, la distancia perpendicular entre el punto P y el conductor rectilíneo de corriente, multiplicando al seno de θ2 menos seno de θ1. Y en este caso, dado el sistema elegido, todo esto en K versor. Esta fue entonces la expresión que habíamos obtenido en su momento. Habíamos visto también que este punto P podría ser cualquier punto, ¿sí?, y que no necesariamente tiene que estar contenido sobre la longitud del conductor. Podría estar por fuera, por derecha, por izquierda, incluso también por debajo, y no tiene que estar, ¿sí?, coincidente o dentro de los límites de la longitud del conductor. Esta fórmula vale para cualquier, ¿sí?, punto que nosotros consideremos. Ahora, ¿qué sucede en el caso particular donde el punto que elegimos está justo en el centro? Si el punto P estuviera acá, bueno, el campo otra vez nos va a quedar saliente, pero ahora la condición es que los dos ángulos extremos van a ser iguales. Si hacia el lado derecho tengo θ, hacia el lado izquierdo voy a tener ni más ni menos que menos θ. Con lo cual, adaptando la fórmula para esta situación, vimos en su momento,
¿sí? Que nos queda seno de tita menos seno de menos tita, seno de tita menos seno de menos tita, por la imparidad de la función seno, queda 2 veces seno de tita, con el 2 de abajo, nos quedaba directamente mu 0 i sobre 2πr seno de tita. Reiteramos, estamos calculando ahora el campo, entonces justo en el punto, en un punto ubicado, ¿sí? Sobre la mitad, ¿sí? De la longitud de ese conductor que transporta corriente. De aquí justamente fue que observamos que si le pedíamos a la longitud que tendiera a infinito, repito, ¿no? Aquí estamos trabajando con conductores rectilíneos de longitud finita. Ahora, si la longitud tiende a infinito, los dos ángulos extremos se nos abren al límite tal que uno vale 90 grados pi sobre 2 y el que se me abre hacia la izquierda, buscando al extremo izquierdo del conductor, se abre a menos pi sobre 2, menos 90. Seno de 90 vale 1 y entonces, bajo estas circunstancias, el campo que nos queda es mu 0 la corriente sobre 2πr, el campo más famoso con el cual hemos trabajado, que es justamente el de un cable, ¿sí? Varilla, hilo o conductor rectilíneo o filiforme de longitud infinita. Estudiamos muy a fondo esta situación, especialmente habiendo dispuesto el conductor con corriente en forma vertical. Supongamos que ese cable es ahora entonces de longitud infinita. La longitud tendiendo a infinito, vimos que justamente si no calculábamos el campo únicamente en un punto P, sino en todo punto del espacio, pero ubicado siempre a una distancia fija, que en este caso sería R, la misma R que venimos usando en los 3 ejemplos hasta aquí, lo que encontrábamos es que para circunferencias de radio R minúscula, el campo adoptaba justamente un valor de módulo constante. Eso lo vamos a cristalizar con el siguiente gráfico. Si trazáramos aquí esta circunferencia de justamente radio R y dibujáramos varios valores de campo, recuerden que con el pulgar, ¿sí? Identificábamos el sentido de la corriente y con los dedos arqueados nos iba a quedar entonces el sentido del campo. Aquí el campo, por ejemplo, va a estar obviamente tangente a la dirección de estas circunferencias, pero en todos los puntos de esta circunferencia el campo asumiendo un valor de igual módulo. Esos son entonces los valores de campo B sobre esta circunferencia de radio R. Claramente, ahora estamos utilizando un eje Z, ¿sí? Vertical y el plano XY que vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas estaría justamente estas circunferencias donde estamos calculando el campo estarían contenidos en un plano XY. Bajo estas circunstancias, el campo entonces nos queda B mu 0 la corriente sobre 2pi el radio de la circunferencia en cuestión, y como lo estamos calculando ya no en un punto K, en un punto P, perdón, fijo, ¿sí? Sino en cualquier punto de esa circunferencia, el campo nos quedaba en coordenadas cilíndricas justamente en el versor angular phi versor. ¿Qué pasaría si nosotros consideráramos una circunferencia de radio mayor? Por ejemplo, esta que estamos observando aquí. Bueno, sobre esa circunferencia pasaría exactamente lo mismo, pero con campos magnéticos que también serían tangentes y de valor constante sobre la circunferencia, pero de valor menor, porque claramente al estar el radio aquí abajo, ¿sí? A mayor radio, ¿sí? Menor módulo de campo. Es decir, el campo va a volver a resultar tangente, pero con valores menores que los que teníamos en la situación anterior. Estos serían los campos B' para una, ¿sí? Circunferencia ahora de radio R' que consignamos así, allí en rojo. Por lo tanto, por poner un ejemplo, si el radio R de la circunferencia interior fuera el doble del radio R' de la circunferencia roja exterior, entonces la proporcionalidad inversa lo que establece es que el campo B, perdón, acá es al revés, el radio R'
¿sí? Que es el de la circunferencia exterior, es el doble de la del radio, de la circunferencia del radio interior R, el campo B interior va a ser el doble del campo exterior. Ahí está justamente la proporcionalidad inversa. Al doble de distancia, la mitad de campo y viceversa. Así es como se comporta entonces el campo de un hilo infinito, ¿sí? Asume valores constantes para cualquier circunferencia contenida en planos perpendiculares a los de ese hilo, ¿sí? Conductor rectilíneo o filiforme que estamos allí considerando. Bueno, dicho esto, después pasamos a estudiar ni más ni menos que el campo de la espira circular. Cuando estudiamos el campo de una espira circular, de radio R mayúscula, hicimos solamente el cálculo del campo para puntos ubicados, ¿sí? Sobre su eje de revolución, es decir, un eje perpendicular que pase por el centro de la espira y perpendicular al plano de la espira, en su momento llamábamos el eje Z, y los calculábamos en puntos P, ubicados justamente sobre ese eje que hacíamos mención. Este punto P le corresponderá a una coordenada Z. Vamos a elegir un sentido de circulación para la corriente. ¿Sí? La corriente está circulando en el sentido de las flechas. Los dedos arqueados acompañan el sentido de circulación y el pulgar nos da justamente el sentido del campo sobre ese eje de revolución. Bajo estas circunstancias, vimos claramente, ¿sí?, que el campo T en 0, 0, Z venía dado por mu0, la corriente, sobre 2, aquí aparecía el radio al cuadrado, y aquí abajo aparecía r cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios. Todo esto para este eje Z que estamos eligiendo, contenido en Caberzón. Y si en particular lo queríamos calcular en el origen, en 0, 0, 0, ¿sí?, reemplazando Z justamente por la coordenada 0, lo que nos quedaba era el campo de la espira en su centro, mu0 i sobre 2r Caberzón. Bueno, ahí tenemos entonces el campo de la espira. Esta es la expresión para cualquier punto sobre el eje de revolución de la espira, y esta en particular, ¿sí?, justo en z igual 0. Es esta misma fórmula, pero pidiendo la z que valga estrictamente 0. Luego vimos lo que sucedía si tomábamos un conjunto de espiras superpuestas entre sí, de modo que la longitud, ¿sí?, la altura de esas espiras superpuestas era prácticamente 0, o pidiendo que esa longitud fuera mucho menor que el radio R de las espiras, de modo que calcularlo en el centro del conjunto de espiras al campo sería lo mismo, dada que esta longitud, esta altura es despreciable. Ese punto medio de todas las espiras coincide en definitiva con el centro de cualquiera de ellas, con lo cual bajo estas circunstancias se puede decir con muy buena aproximación que el campo, ¿sí?, que n espiras provocan en el centro, ¿sí?, de ellas es igual a n, el número de espiras, multiplicando al campo que cualquiera de ellas genera en su centro. Es decir, esta expresión que vemos acá, n mu0 i sobre 2r, y para este sistema otra vez en Caberzón. Por último, con la espira, observábamos que si tomamos de vuelta ese conjunto de espiras, que sabemos tienen una altura o longitud L, y ahora en particular queremos calcular el campo ya no en el centro del conjunto de espiras, sino en algún punto sobre el eje, algún punto P, ubicado en la coordenada Z. ¿Sí? Un punto P que tiene coordenada Z. Bueno, en la medida que la altura del conjunto de espiras sea mucho menor que
esa altura z donde estamos calculando el campo, ¿qué va a ocurrir? Esa coordenada z, ¿sí?, que representa la distancia entre el centro del conjunto de espiras y la coordenada justamente donde estamos calculando el campo, en definitiva, si esa coordenada z es mucho mayor que la altura del conjunto de espiras, esa coordenada z puede pensarse como la distancia que hay entre el centro de cada espira y el punto P. Con lo cual, en definitiva, no vamos a hacer una mala aproximación si decimos que en este punto P de coordenada z, el campo provocado por las n espiras toma esta forma, que sería el campo que una espira provoca en ese punto P de coordenada z, multiplicado por n. Estamos diciendo ni más ni menos que n veces U0, la corriente, R cuadrado, todas las espiras tienen el mismo radio, sobre 2 R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios, todo en cada versor. Bueno, ahí se termina entonces el mundo del campo de las espiras. Seguimos trabajando con ellos. Después lo que hicimos es pasar al, ni más ni menos que al solenoide. Vimos un solenoide de longitud finita que presentaba n vueltas, como este que pasamos a dibujar aquí. Tenemos un solenoide n vueltas, una longitud L, y suponemos que esas vueltas están uniformemente repartidas en la longitud del solenoide, es decir, dando como resultado una densidad lineal de vueltas uniforme, n minúscula, que es el cociente justamente de n sobre e. La corriente aquí viene circulando, tal como indicamos en nuestros esquemas, suponiendo que viene pasando por delante, y bajando por la semespira que está por delante del plano del pizarrón, y entrando por la semespira, ¿sí?, completando la vuelta que pasa por detrás del plano del pizarrón. Vimos que para esta circunstancia calculamos el campo sobre cualquier punto del eje X, ¿sí?, que pasa justamente, que es el eje de revolución del solenoide. Para cualquier punto sobre este eje, sea tanto puntos interiores del solenoide como exteriores del solenoide, el campo asumía ni más ni menos que esta expresión. Recordamos que aquí marcábamos supongamos que queremos calcular el campo en este punto O en particular. Para ese punto O marcábamos los ángulos extremos hacia ambos extremos del solenoide. A este lo llamábamos θ2 y a este que tenemos acá, ¿sí?, θ1 hacia el extremo izquierdo del solenoide. Bajo estas circunstancias, recordarán, el campo asumía esta forma. B, U0, la densidad lineal de vueltas del solenoide por la corriente dividido 2, y aquí aparecía, entre corchetes, el coseno de θ2 menos el coseno de θ1, y en estas circunstancias en inversor, es decir, sobre el eje X. Vimos también que si en particular queríamos calcular el campo justo en el centro, ¿sí?, para ese solenoide, pero justo en el centro, justo en el punto central, bajo estas circunstancias, el ángulo hacia ambos extremos, izquierdo y derecho, el ángulo θ2, recuerdan, habíamos pasado a llamarlo a θ, tal como hicimos aquí con el cable, y el ángulo θ2 claramente nos va a quedar pi menos θ, 180 menos θ. Bajo estas circunstancias, el campo justo en el punto central del solenoide, ¿sí?, al quedarnos coseno de θ menos coseno de pi menos θ, eso daba un 2 coseno de θ, que con el 2 de abajo hacía desaparecer el 2, mu0, la densidad lineal de espiras, por la corriente por el coseno de pi. Esta es entonces la expresión si queremos calcular el campo en ese punto O, ubicado justo en el centro del solenoide. Bueno, y a partir de ahí lo que hicimos es pedirle al solenoide qué ocurre si tiene una longitud infinita. Si el solenoide pasaba a tener una longitud infinita, o lo que es lo mismo en la aproximación real, pedirle a la longitud del solenoide
que fuera mucho mayor que el radio de las espiras, bueno, si nosotros le pedimos que la longitud sea infinita, el ángulo θ va a tender ni más ni menos que a 0 grados, va a tender a acostarse cada vez más sobre el eje X, ¿sí? Aquí está siempre el eje X, y llega un momento en que si la última espira está en el infinito, el ángulo θ tiende justamente a, ¿sí? 0. Con θ tendiendo a 0, nos queda el campo del solenoide infinito, que llamamos el solenoide ideal, mu 0, la densidad lineal por la corriente, ¿sí? Y en este sistema en inversor. En inversor. Esa es la expresión que nos queda para el campo, para el caso del solenoide infinito. Vamos entonces justamente aquí a ganar algo de lugar, así nos queda para cerrar allí debajo el caso del toroide. Voy a poner acá qué pasa si el solenoide es ideal. Solenoide ideal. Solenoide ideal. L tiende a infinito, ¿sí? En la realidad, si quisiéramos aproximar un solenoide ideal, lo que pedimos es que la longitud del solenoide sea mucho mayor que el radio de las espiras, y pedir que L tienda a infinito es pedir al ángulo θ que tienda a 0. Bajo estas circunstancias, el solenoide ideal adopta para su campo la expresión que acabamos de borrar. Mu 0, la densidad lineal de espiras por la corriente, y en este eje que elegimos en justamente inversor. Ahí tenés entonces el solenoide ideal. ¿Qué diferencia va a haber ahora? Que ahora, como tiene longitud infinita, cualquier punto actúa de punto centro del solenoide. Cualquier punto es un punto ubicado en el centro del solenoide, porque tengo igual cantidad de solenoide por izquierda que por derecha. Al ser infinito, no importa dónde me pare, voy a tener siempre igual cantidad de espiras por izquierda que por derecha, contribuyendo al campo. Eso hace entonces que justamente el campo de solenoide quede estrictamente confinado en su interior, en el solenoide ideal, y con un valor uniforme, el mismo valor, ¿sí? No solo, recuerdan, en el eje de revolución, sino sobre cualquier punto ubicado en el interior del solenoide. Por último, vimos el campo del toroide. Aquí está el solenoide ideal, vimos el toroide ideal. A ver si llegamos a ponerlo aquí debajo en nuestro resumen. El toroide, que era justamente tomar un solenoide, ¿sí? Y curvarlo de modo que juntar sus extremos formando un anillo circular. Y nos quedaba un esquema como este que estamos observando aquí. Con las espiras ahora justamente circulando. Una de ellas daba la vuelta por atrás, ¿sí? Y hacía justamente ingresar la corriente al solenoide. Vamos a dibujar el mismo sentido de circulación que cuando explicamos el toroide. Lo explicamos en su momento. La corriente sale por aquí. Y entra por este conductor. Y esos dos conductores sí van a alguna fuente de corriente o de tensión, que es justamente quien proporciona la corriente. Bueno, vimos que el campo, ¿sí? Habíamos definido, recordarán, el radio medio del toroide como el radio que va desde su centro hasta la circunferencia que pasa por el centro de todas las secciones, es decir, por el centro de todas las espiras del toroide. Bajo estas circunstancias, el campo de un toroide ideal nos quedaba, por analogía con el del solenoide ideal, mu 0 por el número n mayúscula de vueltas, ¿sí? De cantidad de espiras que tengo girando alrededor de ese toroide, por la corriente, y dividido abajo por ¿quién? Justamente por la longitud, ¿sí? En la cual están distribuidas esas espiras. Así como en el solenoide se trata de la longitud L del solenoide, en el toroide esa longitud se transformó en la longitud de la circunferencia del toroide, ¿sí? La circunferencia de radio R. Esa longitud vale 2πr.
2πr mayúscula, siendo r mayúscula el radio medio del toroide, n mayúscula sobre 2πr constituye ni más ni menos que la densidad n minúscula de vueltas para el toroide ideal. El campo aquí nos va a quedar, ¿sí?, en el versor phi angular, al igual que nos pasaba aquí, ¿ven? El campo nos queda confinado estrictamente al interior del toroide. Las líneas de campo son circunferencias concéntricas con el toroide y el campo resulta justamente tangente a estas circunferencias. Al ser tangente va a quedar contenido en la dirección de phi versor. Bueno, ahí tenés entonces el resumen de los 6 campos que de alguna manera hemos estudiado: el de la carga puntual, el del conductor rectilíneo con todas sus versiones, ¿sí?, el de la espira con todas sus versiones, y luego adaptando el de la espira al del solenoide y al del toroide. Solenoide, toroide, espira, ahí van 3, conductor rectilíneo 4, 5 campos. 5 campos fundamentales que hemos estudiado a partir de la ley de Biot-Savart. Ahí tenés entonces un muy buen resumen, ¿sí?, de lo que, por lo menos lo que son las fórmulas de los distintos campos que hemos estudiado. Nos vemos pronto. Que la hayas pasado bien. ¡Chao!